Buenos días, voy a hacer un pequeño audio, netamente haciendo como una pequeña reflexión como es el segundo capítulo. Es a propósito de comenzar con este análisis social de experiencia que he tenido desde 1993 en adelante, como testimonial, como antes de entrar al preámbulo desde que era 2019 y la revolución de octubre. Recuerdo, a modo como un anecdotario personal, que muchas de las cosas que ocurrieron durante los años 90 tuvieron sede, fenómeno, reflejo, quizás en muchas cosas que tenían que ver con ciertas cuestiones más comportamentales o más sociales, producto que estaban saliendo de la preadolescencia social. Esta preadolescencia social fue bastante notoria, especialmente con la influencia de la televisión, como digamos el medio de comunicación predominante frente quizá como cierta omnisciencia que tenía el pueblo de Chile hasta ese instante. Si uno ve claramente el desgaste, se nota especialmente en las caras de la gente que iba como público asado gigante. Un desgaste, no sé, como que no tenían vida propia. Y no creo que sea por miedo, sino que ciertamente por ciertas cuestiones como de ignorancia, o falta de perspectiva, falta de creencia, que sí vino con ciertos logros deportivos posteriormente de fútbol y tenis, en su mayoría. Eh, Especialmente, no sé, con lo que fue el Mundial del 93, Francia 98, la Sub-20 de 2007 y las Copas América. Pero antes que eso, Chile era bastante modesto. Porque hay que contarlo, hay que contarlo. Y que es como para efectos testimoniales. Chile durante los años 90 era bastante modesto. Nosotros como niños durante los años 90, a ver, prescindíamos, no sé, de las tareas del colegio, de ver un poco de animación japonesa que pasaban por la tele y un par de cosas más, porque piensen que no había internet, no había internet, las bibliotecas municipales estaban un poco lejos, el mayor medio de comunicación que era más accesible era la televisión abierta, hasta el momento. Hasta ese momento, 1998, 2000, ahí comienza a masificarse la televisión por cable. Pero antes que eso, es que ocurrió una cosa súper extraña. Y que si bien la gente paga por medios de suscripción, por televisión, ahora la gente más se pega con los canales nacionales. Y es que no lo hace, quizás sea un snob, un pequeño problemita, un pequeño conflicto interno que ocurre con esta persona. Pero el perfilamiento es que tenemos una sociedad de preadolescencia en los años 90. ¿Qué ocurre? Desde 1990 hasta 1993, yo de los recuerdos que tengo, la básica, pero del primer ciclo, es que antes que eso uno ya no tiene recuerdo de nada. Yo crecí en una familia de clase media baja, igual teníamos cierto aprieto económico, pero sí, fue una niñez tranquila. Fue una niñez tranquila, sí. Y mi viejo jugaba a la pelota, que se accidentó, se lesionó del pie y vinieron un cierto arraigo de repente hasta 1996 como de cierto aprieto económico que recuerdo bien. Y bueno, porque había que hacerse cargo de las cosas, había problemas y había enfermedades y eso como que fue mermando mi entusiasmo por la vida de temprano. Y bien que lo hubiese hecho desde un principio, en vez de estar pensando de que si bien iba a obtener las cosas tan fácil, no. De, es que pasan como enfermedades leves a nivel de familia y eso nos fueron afectando poco a poco. Familiares cercanos enfermos, muertes de familiares hasta 1997, por ahí. Hasta que tenía 11 años.
Y yo me di cuenta que tenía que hacer algo antes. Si bien tenía, no sé, ciertas, no sé, como creencias, cristianas, eso nos iban a afectar bastante tiempo más, hasta los 19. Pero que recuerdo que de los años 90, eh, que había un aprieto económico, sí, pero era insalvable prácticamente en toda familia chilena. O sea, es que vivir con aprieto económico durante los años 90 era lo más natural del mundo. No habían cosas, no habían tantas cosas, vivíamos de un modo más austero. Quizás, no sé, cuestiones como los cumpleaños era como lo más pomposo, pero generalmente como que vivíamos, no sé, eh, de un té, un yogur, cosas así. Es que tampoco habían como snacks de grasa que hay ahora, ni comida chatarra. Hasta mitad de los 90 no había comida chatarra. Lo que a mí me afectó en el peso, después con el tiempo, fue que no hice deporte durante la adolescencia. Uno, las malas herencias genéticas por parte de mi familia. Y tres, ciertas enfermedades que se me fueron sumando después como gama a propósito de la genética y también de los malos hábitos que tuve durante los 20 años mientras estudiaba en la universidad. Pero que sea así como por comer mucho, no, realmente no. Tenía un metabolismo lento, es que siempre tuve un metabolismo lento, o a lo mejor cuando chico comí mucho y no lo recuerdo. Pero que después pasamos con ciertas cuestiones como procesos personales un poco más complejos, sí. Que experimenté procesos personales más complejos, sí. Lo que me llevaron quiso enfilar finalmente a asumir con la Black Pill y ciertas cosas más, pero después no podía estar explicando. Eh, es que todos vivíamos igual. Eh, clase media y casi alta. Bueno, la clase alta como que vivía en otro mundo. Pero todos vivíamos en cuestiones modestas. No en casas súper modestas, pero sí vivíamos de un modo de vivir que era más o menos generalizado para toda la generación. Era un modo de vivir que era más o menos generalizado para toda la generación y no teníamos nada que estar debiendo ni nada que estar pidiendo de más o de menos. Así que de repente con la modesta tanto que muchísimo, no sé, como que no había tanta diferencia entre uno y otro. O no las perseguíamos. Después del 98 me di cuenta de ciertas diferencias que fueron ahondándose más después. Y también de gente que había, gente que conocíamos que tenía plata, pero plata generacional, eran a propósito de herencia, pero eh, los mismos problemas de todos. O sea, no había una cosa extraordinaria así como que podían decir, ay, pero no hay una diferencia abismal, no sé, entre tal y tal. No, es que todos vivíamos relativamente igual. Y eso es que tenía contacto con gente con más dinero, entre otros, pero es bastante común decir que la gente que tiene mucho, mucho dinero suele ser bastante modesto. Porque saben lo que cuesta y no sé qué, y no va a dar el mismo valor que un tipo que le llega a una millonada de plata súbitamente. No, pero no es lo mismo. Es que quería hacer esta introducción para decir ciertas cosas sobre los años 90 que lo recuerdo bien y para hacer una serie de programas antes de comenzar con la evolución de aquello. Pero bueno, es que en el año 90 hasta el año 96 vivíamos relativamente todo igual. Los que nacimos el año entre el 82 al 87, puta, tuvimos Street Fighter y Mortal Kombat como nuestras primeras cosas, así como, oh. Porque al principio la televisión era ya, bueno, no sé qué, lo que daba la tele, lo que daba la tele. Porque no había cable, y las primeras personas que comenzaron a contratar el cable fueron los de Metropol Intercom en Santiago, ahí comenzó. Después llegaron cadenas un poco más under que estaban televisión por cable, pero antes que eso no había nada. No. Después la gente como que tuvo acceso a MTV y varias cosas más. Ahora el cable está agotado. Casi nadie lo ve. Porque los cabros jóvenes están viendo las series de Netflix, pero bueno, eso es insípido, como que
tampoco es tan buen material el que te ofrece Netflix, así que el TCM ofrece mejores cosas que Netflix en todo caso. Cosas más atingentes con lo histórico. Ya, entonces en los años 90 tenemos que hay una homogeneidad social a propósito de familia biparental, católica en su mayoría. Ahora llega la crisis social de la iglesia, pero sí viene de grupos universitarios del año 93 en adelante, porque también voy a contar la perspectiva de esa generación, porque conozco gente que de la carrera que fueron profesores y fueron cercanos a esa generación. A ver, es que fueron los primeros reformistas, porque antes ocurría con ellos y nos contaban que era una de las primeras generaciones que salió después del proceso de dictadura, de los colegios secundarios. Ellos querían cambiarlo todo. Ellos mismos nos contaron un par de ellos. Venían con ganas de cambiarlo todo. Venían con un hambre voraz, no sé, de instituirse respecto de los espacios de democracia. Lamentablemente tuvieron que amoldarse al modelo, como les vino, y como que dijeron, bueno, si van a hacer unos cambios, ¿por qué no ser protagonistas y no sé qué? Porque había mucha fe respecto de los jóvenes en aquellos inicios de los 90. Yo en ese tiempo estaba en la básica, en el primer ciclo, entre primero y cuarto, entre el 93 y el 96. Sí, 93, 96. Estaba de primero a cuarto básico. Pero esta gente que era 13 años mayor que nosotros nos decían que entraron a la universidad con el proceso de que no tenían nada en perspectiva. A los 20 años y en 1993 esta gente que por lo menos eran 13 años mayor que nosotros no tenía mucha perspectiva acerca de lo que venía. Había como cierta inocencia de ellos, había como cierto entusiasmo, pero eso se fue solapando con los años al chocar con el mundo laboral. Nos contaban. Algunos de ellos estuvieron trabajando, no sé, para el INJUV, que era la Instituto Nacional de la Juventud, para turismo, otros en otros sectores, pero generalmente lo que había era, no sé, o sea, gente joven que llegaba, es que está subvalorada la juventud durante el tiempo de la dictadura, como que de repente como que se les recargaba con ciertas cuestiones como cargas subversivas a lo que era la juventud, y habían problemas, y por ende desde 1990 en adelante como que esos chicos que tenían 20 años como que tomaron esos puestos, pero resulta que han pasado los años, algunos se defraudaron porque se dieron cuenta que los boomers, que eran sus propios jefes, no vinieron con esa mentalidad, sino que se recargaron ahí y se quedaron. Muchos de ellos están decepcionados, se ilusionaron quizás demasiado. No sé si se vendieron la moto de ellos mucho o quizás desde la escuela y la universidad durante ese tiempo de postdictadura, cuando venían absolutamente ilusionados, como que hubo gente que quedó en desmedro de ellos y perdieron. Pero eso les pasó a ellos, a los Generación X. Son muy lanzados, son gente muy lanzada que ahora está bordeando los 50 años, entre los 45 y 52 años, pero es que a ellos les viene una cosa particular, es que ellos entraron así como queriendo hacer las cosas bien y rápido y al final como que si bien muchos de ellos son progresistas, no son tanto graves comunistas, pero sí progresistas de centro izquierda, eh, por influencia también de que estaban llegando muchas ideas de Bakunin, de Foucault, de Nietzsche, especialmente en esa generación que se difundió bastante Nietzsche, y como que dijeron, bueno, pero ¿para qué? Si nosotros vamos a cambiarlo todo. Tipo como la generación progre de ahora. Pero ellos eran más pobres. Los de los 90 eran más pobres. Pero ellos presentaron este modelo, digamos, de cambio todo pero resulta que a diferencia de los otros, que los millennials estos cuicos,
Los anteriores eran una generación X un poco más modesto, pero se dieron cuenta de que no podían cambiar las cosas tan fácil. Y al final como que algunos se estuvieron achuchando y adaptando al mundo boomer, y otros prácticamente como que dijeron, ah, ¿para qué? Mejor me la juego independiente, y la dio bastante mejor. Es una observación que los de la generación X nos hicieron a nosotros en las universidades. Cuando nosotros entramos a los 20 años, ellos ya tenían ya 35, 36. Es que vale compartir la experiencia de una generación a otra, porque fue la primera generación que en la secundaria estaba prácticamente votando por sobre todo los que ahora tienen como 55, 60, fueron los primeros que votaron por el plebiscito del 88. Y, y ellos sintieron que se fueron de parte de algo histórico, porque participó en una mayor cantidad de gente del padrón no sé qué para sacar supuestamente a Pinochet, pero es que estaban ilusionados, pero tampoco hicieron el cambio a partir de la urna. Así, el cambio no ocurre ahí, y lo entendieron mal, y después con años como que agacharon el moño más, pues. O sea, tienen que arrastrarse al sistema como pudieran, trabajar, otros como independientes, pero bueno, algunos de ellos la ido bien, otros no tanto, pero ocurren cosas, ocurren cosas. Y esas características particulares, las cuales tienen un cierto recargo, es donde aparecen los años 90 como un cultivo de ciertas cuestiones de ideas acerca de la rebeldía, del rock, de la juventud, cosas que en los años anteriores tampoco existió. Por eso el auge, no sé, como ícono de un programa como Extra Jóvenes, Lunáticos, dentro de lo que era la parrilla televisiva nacional, porque en los años 90 como que llega la preadolescencia de la televisión, pero la adolescencia ocurriría en el año 2000, con la entrada, no sé, de la liberalización ya valórica a full, cuando ya la iglesia, digamos, ya retrocede, especialmente los comentarios del cura Boone, que aparecía eh, en televisión abierta, que apareció un sacerdote antiguamente, hasta fines de los años 90, y también ocurre el auge también en otras latitudes respecto de el rock, el heavy metal, el satanismo, ¿no? El metal extremo, y la popularidad que tendrían los Thrasher el año entre 96 y 98. La popularidad de los Thrasher y el metal como eh, mecánica, o digamos como una cuestión, un producto ideológico también de la radio de los 90, que no era exclusivamente de acá. Y que hay que hacer el análisis previo antes de pasar a los procesos nacionales. Y por eso mismo, que el exceso de entusiasmo de los chicos universitarios de los años 90 también a nosotros nos llegó cuando nosotros tenemos 20 y ellos ya tenían 35, 36, y eran los primeros profesores de los cursos. Eh, Había como un lenguaje más horizontal, puesto que eran gente, si bien bastante abierta al diálogo. Se podía aprender bastantes cosas de ellos, a diferencia de nosotros. Tenían como 10 o 15 años más, pero algunos de ellos eran bastante cercanos, no sé, con ciertas cuestiones ideológicas, puesto que las universidades nacionales, las buenas, eran de centro izquierda en la época, antes que se volteara todo el tablero. Y habían ciertas cosas de ellos que nos contaban que querían hacer con mucho entusiasmo, con muchas cuestiones, que siempre eran como pioneros, que había mucha energía por parte de ellos, pero eh, no que desistieran por cuestiones netamente por la autoridad. No, es que eran absolutamente conscientes, a diferencia de la generación de ahora, de los bajistas millennial, hippie, progres, ñuñoíno, en que ellos utilizar pues la influencia de las plataformas, digamos, de lo que de la democracia, las permisivas. O sea, eran rebeldes, pero no antisistema. Estaban absolutamente conscientes de la estructura, pero
tenían respeto por ella. No es como acá, vamos a destruir todo, vamos a cambiar todo, no sé qué. No funcionaba así, no funcionaba así. Y digamos como que a modo de cierto presupuesto, como que esta gente tenía ciertas cuestiones de valoración acerca de la realidad un poco más superficial o vivencial, en cuanto a que antes de 1997 no habían tantas diferencias entre uno y otro. Todos vivíamos en tipos de casas relativamente homogéneas, no teníamos ciertas experiencias de gente viajando masivamente al extranjero, no teníamos muchas diferencias de cosas u objetos materiales. Después eso se acentuó del 2000 en adelante, cuando la gente ya podía importar cosas de Estados Unidos, sus familiares viajaban a Estados Unidos, los que estaban afuera, o poder importar cosas más bajo costo. eh, los, Cuando comenzaron los computadores, internet, los celulares, ahí comenzó, digamos, la sobredimensionarse la utilidad de internet y de tantos objetos tecnológicos. Pero antes que eso, a ver, es que durante los años 90, es que también le voy a dedicar otro programa a hablar acerca de las cuestiones de los gadgets tecnológicos de los años 90 y cómo fueron ahondando en esta no sé, como despersonalización acerca del consumo y cómo hemos llegado a esta sociedad chilena hiperconsumista desde el año 2023. Pero bueno, pero por ahora me estoy encargando netamente de los efectos del idealismo y de la rebeldía de los años 90 dentro de lo universitario y cómo llegó a nosotros durante los años 2006, 2006, 2007, 2008, que eran los 20, 22 años, mientras ellos tenían 13 años más. Y conocían bastante de lo que era el tejimaneje institucional, pero con bastante respeto. Le tienen respeto a la autoridad, pero los cabros de ahora es que se pasaron. Bueno, y también estos cabros han envejecido también, o sea, porque ya tienen 36, o sea, ya somos una generación un poquito más vieja, ya no somos tan jóvenes, y es bueno explicarse ciertas cosas, o ciertos estados de cuenta quizás como de la realidad, ya más a punto de llegar a los 40 y legar más o menos ciertas experiencias a las nuevas generaciones dentro de lo que se pueda, lo que es humanamente posible de comunicar y explicar. Porque sí, o sí, vamos a tener la responsabilidad de legar también lo que nosotros aprendimos de esa generación a la siguiente y a ellos los subsiguientes, etcétera, 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 como efecto de transmisión o de recuerdo, cosa que se ha omitido prácticamente por parte de la generación millennial por su entendimiento de que no, si todo autónomo, pero es que no funciona así la realidad. No funciona así la realidad. Ese todo autónomo que parece así como súper personalista o digamos individualista, es que siempre va a tener ciertas consecuencias las cuales van a ser perdurables y secundarias para el segundo grupo de personas. Entonces, y es súper extraño también explicarse ciertos estados de cuenta también como ciertas explicaciones más complejas acerca de lo que está ocurriendo y ciertos procesos igual más extraños que ocurren con una lógica partidista, así tampoco es como eh, es que todo está contrañido dentro de lo que es el partidismo, y lo vi durante la universidad con la J, con la juventud del PS, el Frente Estudiantes Libertarios, que no eran nada libertarios, sino que eran unos no eran libertarios nada, eran como anarcoliberales comunistas realmente, y ciertos colectivos que están metidos dentro de las universidades, que están haciendo lobby, están intentando hacer así como ciertos movimientos del pueblo, pero no tienen más de 30 activistas dentro y el resto son como cúpula, no sé, son como pequeñas células ideológicas que están más allá de la izquierda, así que de lo que veis en la universidad. Pero
es que tampoco han hecho la evolución de sus ideas al punto de estar ciertas revisiones. Todavía siguen con ideas añejas de los 70, porque todavía le están pasando el idealismo guevarista versus lo que es la realidad ahora prácticamente de modelos mixtos de socialismo de mercado, no sé, pero bueno, que son los modelos mixtos entre capitalismo y no sé qué, para entender que prácticamente ser socialista es ser facho. Imaginen cómo estaría el resto a propósito de lo que ocurrió en 2019 y cosas que hay que explicar en largo detalle. Voy a hacer un programa más breve, yendo por capítulos más cortos, para no ser tan cansino en la tarea de estar respondiendo o describiendo cosas las cuales a mí me permitan por lo menos estar subiendo varios audios pues, a la vez por tema, a propósito de estar explicando ciertos estados de cuenta de lo que está ocurriendo en el país. Porque me interesa por lo menos dejar ciertos audios acerca de lo que ha ocurrido durante los últimos 40 años acá en Chile y así es que puedo, y dejar ciertas cuestiones como novedades acerca de. Entonces, que tenemos esta generación que nació como entre el 75 y el 81, o un poco antes. Gente que ahora tiene. Gente que nació entre el 70 en adelante. La generación X, que ahora van a tener 50 años, es una generación melancólica. Al mismo tiempo que también son bastante esperanzados con el futuro. ¿Por qué melancólica? Porque no siento dejo de ingenuidad dentro de lo que eran las ideas que ellos tenían. Quizás está viejo continuar con esa idea de ingenuidad a propósito de cierto cambio futuro que están esperando, o cierto idealismo comprado o mal comprado. Los hippies son distintos. Los hippies de la generación boomer que fueron universitarios son ligeramente distintos porque ellos ya asumieron que estos como que el pesimismo. Ellos ya asumieron el pesimismo. Los hippies. Y ellos ya asumieron que este pesimismo va creciendo con la edad y ellos se están aferrando a los que más pueden, salvándose de ellos mismos el pellejo, haciendo sus alianzas netamente como para salvarse la suya. Este amor y paz, que no sé qué, todo unido a la verga. Lo que ocurrió es que esa generación ha sido prácticamente calcinada en su idealismo tan al punto que prácticamente como que están sobreviviendo como pueden. Muchos de ellos. Y tienen muchos recuerdos, sí. Tienen muchos recuerdos esta gente acerca de su generación y cómo va a importar de repente dejar cosas a futuro. Pero que el pesimismo se los comió. El pesimismo de post-dictadura, la UP, entre otras cosas, se los comieron a los hippies, a los boomers. Si bien son ultra trabajadores, su pesimismo como que arraiga de repente cierto cansancio que es bastante entendible. Pero de ahí cambiamos a los boomers a los boomers del primer segmento, porque ya los otros que tienen 60 o menos son un poco más, ha llegado como a la idea de la generación X respecto de cierto idealismo, pero no son tan digamos deprecados o tan poco entusiastas. Porque estructuran las generaciones más o menos de 15 años. Entendamos que también los boomers, los que nacieron entre el 49 al 64. Después viene la generación X, que va del 65 al 70. Después, no, bueno, es que son como 15 años de diferencia en cada generación, pero bueno, es que los millennials estamos desde el 81 al 95, creo. Después vendrían los centennials y los alfa. Pero bueno, a mí lo que me interesa es hablar acerca de por ahora de nuestra generación millennial y cómo fue y voy adentro de la idea del idealismo de la generación X cuando ya venían de cajón
un poco decepcionado. Pero bien, eh, la, la percepción es que por lo menos de ellos, y nos llegaron después las ideas a propósito de después de la universidad, cuando ya teníamos 20 años y ellos ya tenían 35, 36. Ya habían salido algunos habían hecho posgrado, otros ya estaban medio viejos, habían experimentado drogas, estaban un poco más cansados. Bueno, era adáptate como puedan, ¿no? Algunos estaban desesperanzados porque este idealismo que tenía la generación X tardía, cuando ya se iban, digamos, sumando al mercado laboral, como que dijeron, no, ¿para qué? O sea, ya venían con ciertos rezago generacional, un cansancio particular que ya lo habían tomado temprano. Pero los boomers, es que con ellos tampoco como que no se vinculan tanto. O sea, porque el boomer como es que tocó trabajar temprano y matarse, ahí no le llegó al pesimismo y ahora el pesimismo también ahí está creciendo, producto también de retiro y el sistema de FP que ha sido un absoluto fracaso. Para las capas medias y medias pobres, el sistema de FP ha sido un fracaso. Pero ahí tenemos en el intermedio de lo que son las generaciones, la libertad que por lo menos han tenido los millennials, especialmente las millennials, no tanto los hombres, de salir al extranjero, de estudiar fuera, de tener ciertas facilidades de desarrollo. Nosotros no tanto, porque ha sido menos el favor que nosotros merecemos. No es por maldad, sino porque ya somos oportunistas. Siempre van a buscar la pareja extranjera que las mande afuera. Sí, tenés que decirlo. Tenés que decirlo. Y porque siempre va a estar cierta, digamos, preferencia por parte hacia ellas, que por tener mayores facilidades de encontrarse con parejas extranjeras, europeos o americanos que se la lleven afuera. Eso lo vi con varias compañeras de colegio y compañeras de universidad. Sí, se fueron. Pero bien. Y hablando después de ciertas cosas, es que igual es importante, a propósito de este pesimismo que crecieron la generación X, es que ellos no crecieron con... tenían el rock, tenían el rock. Y fue un tema bastante en la juventud. Hay un documental, creo que se llama de 1984, que está grabado en... Es un documental, voy a buscarlo. Carrete de verano de 1984. Sí, Carrete de verano 1984. Un documental de casi una hora, el cual puede verse en YouTube. Eh, lo cual aparece como la idiosincrasia de la juventud de los años 80, de la de la generación X temprana, que ahora tienen como entre 55 y 60, los cuales como que eran bastante quizás receptivos respecto de lo que era, no sé, la participación colectiva en diversas instancias, pero de un modo responsable y respetuoso. No como los millennials de ahora, menos los centennials que están adoctrinados dentro de lo que es el progresivo, pero bueno, qué más. Eh, Carrete de verano se llama, de 1984. Eh, un buen documental para ver a propósito de lo que era la idea de retrospectiva de época, que es bastante particular. Y una retrospectiva de ideas acerca de lo que era el país durante ese tiempo, especialmente los 80, cuando aparecieron las primeras bandas de rock, lo que fue Soda Stereo, de Police, Los Prisioneros, entre otros, lo que fue para esa generación. Pero
Y también la radio Rock and Pop, en la que fue también generando otra masa crítica de lo que eran después hacer los estudios de Nietzsche, Foucault, entre otros. Así que por parte de ello, igual como que hay cierto dejo de rebeldía que también nosotros como que intentamos interpretar, pero quizás como a nuestra manera, pero bueno, pero son diferencias generacionales las cuales son insalvables a propósito quizás de los hechos históricos. Es que Sudamérica atraviesa longitudinalmente por ciertos procesos que son más o menos eh, escalados y segmentados netamente por Estados Unidos de hace 40 años. Desde la administración Reagan, desde Nixon, yo creo que serían como hace casi 60 años, más o menos. Y ellos no están haciendo la hoja de ruta acerca de cómo nosotros podemos funcionar, lamentablemente. Y siempre han habido ideas por parte de la izquierda acerca del imperialismo yanqui, el imperialismo yanqui, pero hoy eso se ve bastante disminuido. Ahora quizá el rango de poder, digamos así como la gran agencia desde la cual se está alimentando el primer mundo, fagotizando a propósito de lo que hace el tercer mundo, más proviene de Europa Central. El progresismo que estamos viendo es europeo, no es americano. Ya el capitalismo americano como que retrocedió a propósito de Biden, Obama, el Partido Republicano, el Partido Demócrata. Los gobiernos del Partido Demócrata fueron debilitando la presencia mundial de Estados Unidos. Y que bueno, también era como el matón de la clase, así que en todo caso el matón igual se va a cansar en algún momento, así que su concepto de democracia era bastante errado y también como que se inmiscuyó en ciertas cuestiones de materias de Estado, por lo menos en la cortina de hierro, en Medio Oriente, en Asia, en varios lados más. Y si bien mostrando poderío militar, como que se inmiscuyó más de la cuenta. Y de estar pagando las consecuencias de deuda y de debilitamiento de sus procesos internos, pero a partir de su estado profundo, o mejor dicho, como funcionarios de gama media. Los invisibles. Y eso es lo que está ocurriendo. Sí, eso es lo que está ocurriendo. El debilitamiento regional mundial respecto de Estados Unidos, que si bien tiene el poder militar no lo administra no el gobierno político, sino que defensa. No tanto de estar separado de lo político. Así que un conflicto interno en Estados Unidos sería de unas proporciones mayúsculas para el resto del mundo. Para lo que depende de lo que tenga realizada su economía más que cualquier otra cosa. Así que yo pienso que para estar liberalizando lo que es la influencia del dinero a propósito de otras latitudes, otras monedas de cambio, otros modelos de patrón de cambio, ya, o sea, es que urgente, o sea, y más como con la tensión de Medio Oriente, pues a haber mucho más productos internos dentro de Estados Unidos que van a ser más masivos. No tiene que ver netamente con una cuestión de agencias de política internacionales, que es que las cosas están ocurriendo. No tiene que ser con conspiración. Es que la conspiración hace 12 años, cuando se llamaba exopolítica, cuando se le estaba David Icke y Alex Jones, era bastante más amable que la realidad que tenemos ahora. Porque la sopa del 2020 y varias cosas más también fueron, digamos, potenciando el pesimismo que hubiese sido frente a un hipotético escenario. Así que la realidad está mucho peor de lo que se pensaba. Esa es la realidad. La situación ahora está mucho peor de lo que se pensaba. Y bueno, sería bueno también regresar, dado que han ocurrido ciertas cosas durante los últimos 30 años, que ese entusiasmo que tenían en los noventeros, en los chicos jóvenes de los 90, fue legado a nosotros por medio de los medios de comunicación. Primero el Más Música, el MTV, las cuestiones de Amnistía Internacional, el concierto de YouTube, Los Prisioneros, Soda,
los tres, y se sientan con influencia tardía que nosotros tuvimos a partir del MTV. Entonces, también por cuestiones de el Headbanger Ball, eh, metal, cassette de metal, el thrash metal, entre otras cosas que también fueron cosas relativamente compartidas desde entre ambas generaciones, porque nosotros íbamos creciendo escuchando Cobain, mientras los otros también, un poco más crecidos, tenían 20 años y en la universidad estaban escuchando a Kurt Cobain y nosotros de los 7 años, así que fue ciertamente ciertos modelos transversales, pero después ahí van, a propósito de la edad, un poco más madurando el repertorio, otros van cambiando a propósito de esos intereses personales, pero antes que cualquier otra cosa nosotros tuvimos el rock como influencia más directa de lo que era una música más, salía de lo que era la performance, o más bien del repertorio de lo que tenían los mayores, los boomers. Porque los boomers eran de bolero, de música pop, que no sé qué, pero había poco interés por parte del rock. Porque antiguamente, cuando existían los long play o los vinilos, que ahora han reaparecido con un precio, con una calidad excelsa y precios súper caros, pese a que ese fry, ese sonido base, el rollo blanco que tienen, ocurren ciertas cosas. Es que el rock era más inaccesible, era más caro. Mientras que el pop era lo que dan en no sé qué, Camilo Sesto y cosas así, pero el rock era como más informado. No es snob, informado. Porque música snob, quizá como a esa época, quizá era Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi, Stravinsky, etcétera, 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 pero o Schubert, entre otros, pero no obras del rock, del rock conceptual, rock operático, etcétera, 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 pero bueno, era de carácter más informado más que snob. Y voy a terminar luego hablando de lo que es la crisis asiática, el Pathfinder, el Fasad Alpha, ya llegando entre el 93 al 95, y lo que ya son los videojuegos y la electrónica, para el próximo programa. Para hacer una especie como de introducción a partir como de 20 programas de audio, de 40 minutos yo creo, 45, media hora, entre media hora y 45 minutos, para hacer como introducciones acerca de lo que es la revisión generacional de los años 90. Pero me gustaría estar hablando de estas cosas y hacerlas como audio, y para que se esté archivándote, digamos, como para cierta experiencia particular, y no ponerle fecha, pero sí ciertas temáticas en las cuales van a estar explicando cierto estado de cuenta respecto a la realidad. Y por eso el objetivo de estos podcasts es netamente dejar como testimonio particular y personal, sobre lo que ocurría en los 90 en Chile, cómo nos llegamos a la necesidad de estar explicando ciertas cuestiones de estados de cuenta ya bastante tiempo más, y más o menos como masticar lo que es los fenómenos de la historia inmediata de acá a 40 años, y entendiendo más o menos qué ocurre en este país, que se puedan compartir cosas y que queden dentro de ciertos archivos. Si eso es lo que es compartir. Así que la memoria puesta dentro de lo que es lo virtual, y netamente después son más procesos que se van compartiendo, experimentando y después reseñando y sistematizando. Sí, no es más que, no es nada más que esto. Sí. Este se trata de estar compartiendo una experiencia, y bueno, y eso se trata. Bueno, voy a dejarlo hasta aquí. Este es como el primer capítulo de los 20 que quiero hacer en principio, y después para dar profundidad ciertas otras temáticas o ciertas particularidades, para estarlas sistematizando, explicando, analizando y después masticando, para que tengamos algo así como un archivo de historia generacional respecto de mi caso como millennial, pero no como millennial así como tan amistoso de las redes sociales, que realmente las esquivo. Nomás lo que ocupo es YouTube, Pinterest de repente para hacer cuestiones como pin de ideas y un par más, pero ni Facebook, ni ocupo Facebook. Como que tengo los contactos desde los años anteriores, pero la gente como que ya salió como desde mi
de radar de actividad hace bastante tiempo, pero netamente ocupo preguntar cosas, netamente ocupo el Facebook como un newsfeed de noticias nomás. Sí, pero lo único realmente que puede ser te sirve después de cierto tiempo, porque ya después no tiene ninguna utilidad. Y llegando a los 40, no sé, es como netamente así como el informativo para la familia, los pocos amigos y un poco más. Nada más que eso. E Instagram no. TikTok tampoco. No me interesan estas redes de carácter más breve, de atención volátil, porque tú vas para acá, para allá, como que recorrí, no ocurre nada, pero mientras que con YouTube hay ciertas cosas, ciertos contenidos que igual te permiten aprender. Bueno, hay que buscar las cosas que te sirvan y netamente para lo que es la construcción netamente para edificar el alma dentro del tiempo que estamos vivos, así que llegando a los 40 tenéis menos tiempo, así que tenéis que ser muchísimo más selectivos y entender que tenés que elegir cosas buenas. Sí, tenés que elegir cosas buenas que edifiquen tu espíritu y no sean tan dañinas, porque ya no queréis pelear, bueno, si eso es lo que pasa. Llegó en una edad que prácticamente no queréis pelear con nada. Sí, y así es. Bueno, voy a dejar este audio hasta acá, voy a subirlo y voy a compartir después también otros programas para estar explicando ciertas cosas. Quizás el próximo que haga sea desde el año 94, 95, como llegan las cuestiones de la electrónica. Japón, el Viva el Lunes, no, el Viva el Lunes sería más adelante, sería como del 97, pero lo que era la televisión nacional hasta ese momento, 94, 95, cuando yo tenía 8 o 9 años. Para que aprendamos y nos expliquemos cosas acerca de lo que está ocurriendo. Ya, ok. Dejo el programa de audio hasta acá, así que después voy a ir subiendo cosas durante el día, la semana y las semanas que vienen para hacer lo que la serie siga funcionando. Si eso se trata. Muy bien. Hasta luego. Tengan un buen día.